Pues bueno, vamos a iniciar con este resumen de Génesis o Bereshit 16 y 17. Les voy a ir leyendo y les comparto pues mi pantalla porque tengo aquí algunas imágenes que pues estaría interesante que las podamos revisar. Nada más que un segundo que hay mucho ruido por aquí. Listo. Ok, en Génesis 16 y 17 nos mencionaba algunos detalles, ¿no? Dios le había prometido un hijo a Abraham como parte de la promesa de heredar la tierra de Canaán o de Israel. Esta promesa era para él y su descendencia. Recordemos también que Abraham salió de Harán cuando tenía 75 años. Y esto de las edades sí es importante porque vamos a ver cuánto tiempo pasa para que esta promesa se cumpla. Entonces, Abraham salió de Harán cuando tenía 75 años. En el transcurso de los siguientes 10 años pasan algunas cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Abraham desciende a Egipto. Cuando él desciende a Egipto, miente que Sarai es su hermana. Abraham y su sobrino Lot se separan, también esto lo habíamos visto. Lot escoge dejarse guiar por la llanura del río, o sea, él mira la llanura del río y ve que esa es como una tierra abundante en cuanto a agua y eso. Entonces, él habita en esta llanura del río y Abraham habitó en Manre, que está en Hebrón. Aquí tengo justamente esta imagen para Lot habitó en esta sección, ¿no? Como por aquí. A ver, déjenme empezar con resaltada. Aquí. La llanura del Jordán hasta más o menos donde está Sodoma. Aquí está Sodoma. Y Abraham, en cambio, él habitó en Manre. Manre está por aquí. Aquí, justo aquí. Entonces, de esa manera se dividieron. Cuando Harán estaba aquí, como en la parte de aquí arribita, aquí, y Egipto está por acá abajito. Por eso se dice que Abraham descendió a Egipto, ¿no? Y cuando salió de Harán, pues iba rumbo para acá, la tierra prometida, aquí. Ok. También, ¿qué sucedió en estos 10 años desde que Abraham salió de Harán? Ocurrió una guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra, en la que toman prisionero a Lot y Abraham acude a su rescate con solo 318 siervos y Dios le ayuda a rescatar a Lot y sus bienes. ¿Por qué mencionamos solo 318 siervos? Porque este era un número reducido comparado para lo que era una guerra que fue en este tiempo contra Sodoma y Gomorra. Dios le promete un hijo a Abraham, le anuncia que su descendencia sería esclava 400 años y también le manifiesta al Señor Abraham que luego de ese tiempo su descendencia saldrá con gran riqueza y que él será sepultado en buena vejez. O sea, desde Génesis nosotros ya sabemos eh, primero lo de la promesa y esta promesa pues incluye la heredad de la tierra de Canaán o Israel, pero también que antes de llegar ellos a la tierra prometida, pues esta descendencia sería esclava 400 años. No se queda ahí y eso es lo interesante que el Señor todo lo ha dejado escrito y ya lo ha manifestado. Su plan es perfecto, está completo. Entonces, pues
sabemos, ¿no? La descendencia de Abraham fue esclava en Egipto, salieron rumbo al desierto y también, bueno, sabemos que Abraham fue sepultado en buena vejez. Durante 10 años aproximadamente ocurrió todo esto y en este contexto pues vemos que Sarai era estéril. Y en esta condición de Sarai, ella le pide a Abraham que se llegue a su sierva Agar. Agar era egipcia. Y esto también pues es importante que lo tomemos en cuenta. Abraham atiende al ruego de Sarai. Sarai entiende su condición, sabe que es estéril, sabe que pues ella en su visión humana dice, no, hay que cumplir la promesa de la que el Señor nos hizo. Entonces pues le pide a Abraham que se llegue a su sierva Agar. Abraham atiende el ruego de Sarai. Agar concibe un hijo y cuando ella era sierva de Sarai, pero cuando tiene un hijo entiende que pues bueno, yo ya tuve un hijo, este hijo va a darle descendencia a Abraham y entonces su actitud cambia, ¿no? Y desprecia a Sarai. Luego, Sarai también, ella como era la señora de Agar, pues aflige a Agar y Agar decide huir. Pero vimos algo interesante en Agar, que ella tenía toda la razón de huir, ¿no? De decir, bueno, aquí me están tratando mal, ya tengo a mi hijo y mi señora Sarai está, o sea, su comportamiento es de humillarme quizás. Entonces, pues ella se fue. ¿Y qué sucede cuando se le aparece un ángel a Agar y le dice, no, Agar? Le hace preguntas y recordemos esto porque siempre que el Señor hace preguntas en la Biblia, no es porque Él no sabe o porque Él necesita entender las cosas, sino porque necesita que nosotros reflexionemos acerca de lo que estamos viviendo. Y la instrucción para Agar fue que ella regrese y se ponga sumisa ante su señora Sarai. O sea, no le dijo, sí, Agar, tienes toda la razón, Sarai está mal, yo le voy a castigar a Sarai. No, sino la instrucción para Agar fue regresa y ponte sumisa ante tu señora Sarai. Agar tuvo su hijo se llamó Ismael, se llama Ismael. Ismael significa Dios oirá, y este es hijo de Abraham y Agar. Y un dato interesante que yo les había mencionado es que los pueblos árabes o los que vienen de esta religión del Islam son descendientes de Ismael. Y estuve revisando justamente una charla acerca de estos pueblos y de una familia que yo conozco que tuvo la oportunidad de estar en Dubái. Y para ellos no fue un viaje de placer, no fue un viaje de, ay, qué bonito está Dubái y queremos ir y pues lo máximo estar en Dubái, ¿no? Pero lo que se dio cuenta esta familia, y ellos, claro, son seguidores de Yeshua, y ellos se dieron cuenta qué es lo que sucede en este lado del mundo, ¿no? Y yo les había mencionado un poco claro, el Señor también le hizo una promesa a este pueblo. Sin embargo, hay una diferencia entre Ismael y el hijo de Isaac, el que igual Dios le prometió un hijo a Abraham. Entonces, Abraham es de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, Abraham salió de 75 a los 86, tiene a su hijo Ismael. ¿Y qué sucede con esta descendencia de Ismael? Para los pueblos árabes, su Dios es el dinero y el poder. Y la verdad es que, bueno, yo no he estado en Dubái, pero conozco a la familia que estuvo allá y me pareció muy interesante la manera en la que ellos relatan lo que ellos vieron. O sea, ellos vinieron
siendo testigos de lo que allá se vive. Y para los pueblos árabes, aparentemente, aunque ellos rezan a su Dios 5 veces al día y siguen a Dios, pues para ellos su Dios es el dinero y el poder. Hay una persona, no recuerdo su nombre, pero él es el que eh, como que todos están bajo la soberanía de esta persona. Creo que es de las personas más ricas del mundo, pero que tiene como que comprado la mayor parte de Dubái, algo así. Entonces, vemos esta diferencia para notarla entre Israel y entre Ismael. Y este pueblo, además, el pueblo de la descendencia de Ismael, seguía por lo que ve. Y además de eso, sí es verdad que el Señor le prometió que su descendencia no podrá ser contada a causa de la multitud. Pero para Israel, pueblo de Dios, Dios creador de los cielos y la tierra, la promesa es una descendencia en gran manera, como las estrellas del cielo y la arena del mar, o sea, mucho más abundante que la descendencia de Ismael. Y hay entre estos pueblos, hay una pelea entre quién es el primogénito. Por eso es necesario mencionar a Ismael y posterior ya cuando nazca Isaac. Pero vamos a ir por favor a Gálatas 4, desde el 21 hasta el 31, y lo vamos a leer porque justamente aquí se está mencionando y nos dice, ¿no? La Biblia nos ayuda con un subtítulo y nos dice alegoría de Sara y Agar. Y aquí vamos a ir entendiendo algunos detalles y yo de hecho les puse estas imágenes porque cuando yo me puse a repasar Gálatas 4, quise entender, de alguna manera tratar de entender qué es lo que Pablo menciona en esta carta de Gálatas y en esta parte de cuando él va a mencionar tanto a Sara como a Agar. Y bueno, la primera parte, que por eso les puse la imagen, es que pues yo dije, a ver, ¿dónde está Pablo cuando está mencionando esto, no? Y él les está mencionando esto a Galacia. Y aquí vemos en el mapa dónde está Galacia, más acá abajito está Samaria, Judea, a ver, sí, aquí, Jerusalén, Samaria, Judea, ¿no? Mar Mediterráneo, él entonces está como pues más arribita de lo que es Jerusalén. Y recordamos, esta tierra, Judea, Jerusalén y sus alrededores, es la tierra prometida, es la heredad que Dios le está mencionando a Abraham. Y bueno, en la historia, eh, a Pablo sabe que aquí en Galacia hay ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces él por eso les está compartiendo y les está enviando esta carta. Aquí tenemos otra imagen de igual, más o menos, esta imagen es del Imperio Romano. Y vemos donde Galacia está más o menos por esta zona de Asia. Ups, aquí. Judea está por más acá abajito. Y también en esta parte de Gálatas se menciona Arabia. Entonces, por eso les puse aquí también dónde está Arabia, en que es la zona donde se dice que está el monte Sinaí. Por eso les puse esto. Y aquí les puse estas dos imágenes, ¿no? De Ismael y de Isaac. Dos grupos o dos descendencias. Y les voy a mencionar más adelante porque mientras vemos esta imagen, voy a hacer la lectura de Gálatas 3 del 21 al 31. Y acá más abajito, como vemos, tenemos Israel en sí y estos dos grupos, ¿no? Que están en un mismo lugar
pero están separados solamente por un muro. Entonces dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y aquí ya empieza como una cosa de que como ley y ley, pero aquí dice, decidme los que queréis estar bajo la ley oral, nosotros entendemos lo que es ley oral, ¿no habéis oído la ley escrita? Y pues vamos entrando en este contexto, ¿no? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. La esclava es Agar. Nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y está ahí, les voy a poner en la pantalla, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, es decir, Isaac, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? O sea, la palabra, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de Agar, sino de Sara. Y aquí yo entré como no en conflicto, sino en indagar un poco más, por eso puse todas estas imágenes y eso, porque cuando menciona en el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y aquí veo dos condiciones, ¿no? Porque se dice que en el monte Sinaí, nuestros hermanos judíos, ellos dicen que en el monte Sinaí se dio la ley oral. Y también la descendencia de Ismael, pues ellos dicen que Ismael es el primogénito. Entonces, para ellos, o sea, siguen como que para ellos es la promesa de ellos es esta tierra, porque Ismael es el primer hijo. Y pues para mí es esta condición como de, entiendo que esta es como la condición de esclavitud, ¿no? Y luego se menciona y dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Tampoco he estado en Israel, pero de lo que he podido ver, hay una controversia también de dónde está el monte Sinaí. Pero aquí nos dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y yo veo que hay dos condiciones. Por un lado, la condición de esclavitud pues, de nuestros hermanos judíos, que pues para ellos prevalece hasta la actualidad más la ley oral que la ley escrita. Y también para los que están al otro lado del muro, que para ellos pues están siguiendo no sé a qué Dios, pero no es al Dios de Israel. Y, y también están en una condición pues de esclavitud.
Y el Señor aquí nos aclara, ¿no? Y por eso les decía Ismael, para ellos su Dios y de lo que otras personas han podido ser testigos, es el poder y el dinero, ¿no? Sin embargo, el Señor nos dice, y les está diciendo aquí a los hermanos de Gálatas, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿no? Y también nos muestra una condición de que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. También esto que vemos que se ha dado hasta la actualidad, Ismael persiguiendo a Isaac. Ok, entonces, pues con esto vamos entendiendo un poquito mejor. Y en este panorama, Abraham, de 99 años, Dios le dice, ve delante de mí. Y se íntegro o completo, y esto está bastante interesante porque Dios dice, ve delante de mí, yo voy a ir atrás tuyo, y tú sé íntegro, tú siéntete completo, porque yo estoy detrás de ti. A ti y a tu descendencia, le dice Abraham, te multiplicaré en gran manera. Y vimos esto que constantemente Dios le está repitiendo a Abraham. Porque aunque nosotros, y Abraham dudó, ¿no? Cuando descendió a Egipto, él mintió. Y vimos esta condición y de este crecimiento que Abraham tiene en cuanto a su fe y a su caminar con el Señor. Entonces, eso es como, yo lo entiendo como que el Señor dice, o sea, Abraham, no importa lo que tú veas, lo que otros te digan, lo que pase, no importa incluso quizás hasta tus errores, Abraham, yo estoy haciendo una promesa contigo, un pacto unilateral, porque yo sé que tú vas a fallar, yo sé que tú te vas a equivocar, pero yo no. Entonces el Señor le dice, te daré, te multiplicaré. Mira, siempre desde Génesis 12, mira, Abraham, alza tus ojos y mira, y esta tierra va a ser para ti, tu descendencia. Yo te voy a multiplicar. Tu descendencia es como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y a todo esto, claro, el apóstol Pablo entiende este mensaje y por eso él está compartiendo con los hermanos de Gálatas. Y sucede también que Dios le cambia el nombre a Abraham, que era padre de un pueblo. Todos estos acontecimientos son ratificando esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esta promesa es muy importante. Recuerden ustedes que le habíamos visto de manera panorámica en el curso que recibimos el curso bíblico. Y habíamos dicho, Abraham, padre de un pueblo. Y le cambió el nombre a Abraham por padre de naciones. Y para mí en este momento que he podido profundizar un poquito más en Génesis, pues va teniendo sentido y por eso fue mi sentir de recapitular toda esta historia, porque ustedes y yo somos parte de esta promesa, ustedes y yo somos parte de esta familia. Entonces, pues nos corresponde por heredad Yeshua y sus instrucciones, ¿no? Y vimos en Génesis 17:6 que se mencionaba, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. El Señor le había dicho esto a Abraham. Y luego habíamos visto que en Hechos 9:15, también a Pablo, Ananías se le dice que él le explican, ¿no? Le explica el Señor, Ananías como que no quería ir donde Pablo porque decía, Señor, pero hemos escuchado de este hombre que ha perseguido a los seguidores de Yeshua y tantas cosas, ¿no? Pero el Señor le dice, instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y aquí les había puesto yo como referencia porque en nuestra Biblia dice de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿no? Pero adentrándonos un poquito más, vimos que si nos vamos al diccionario Strong, encontramos que estas dos y no son igual, no expresan lo mismo.
en el idioma que se escribió esta palabra, que fue en griego. Y yo lo puse como, lo comparé incluso con lo que dice en Génesis 17:6, que el Señor le dijo a Abraham, habré naciones y reyes, y a las naciones se les compara mucho con los gentiles. Y a los reyes, pero que son pues que son los del sur, o nuestros hermanos judíos. Y esto se ratifica con el apóstol Pablo, porque si nosotros leemos cómo se entiende o cómo se entendería de mejor forma en griego, pues en Hechos 9:15 menciona de los gentiles o naciones y de reyes, ambos hijos de Israel. Y esto parece sencillo, ¿saben? Pero justo tuve una clase con una personita que está siguiendo el curso bíblico y para algunas personas todavía esto sigue como un poco velado, ¿no? Y estamos en ese intentar de buscar la voz del Señor, pero esto es muy importante. A mí se me hizo muy interesante encontrar esta referencia entre Génesis del principio y Hechos el apóstol Pablo, ¿no? Entonces se van conectando las cosas sin necesidad de pues mi inteligencia o lo intelectual que pueda hacer. Solamente es leer la Biblia e ir encontrando estos detalles y cómo toda la Biblia, ratificar cómo toda la Biblia me habla de la misma familia. Ok, entonces el pacto es para Abraham y su descendencia. Nuestro Dios es el creador del cielo y la tierra. La tierra de Canaán o de Israel es heredad perpetua para siempre. Y Gálatas 3:29 también nos menciona algo interesante. Si somos de Cristo, si ustedes y yo somos de Cristo, de Jesucristo, de Yeshua, como lo queramos mencionar, ciertamente linaje de Abraham somos. Y esto es interesante, porque bueno, ¿de qué manera soy linaje de Abraham? Si por descendencia, si por apellidos, si por sangre, por ADN o por injerción. De la forma que Dios ponga esta revelación en nuestra vida. Pero si creemos en Jesucristo, en Yeshua, en Cristo, como lo queramos mencionar, si creemos en Él, si hemos reconocido eh, el regalo de la salvación que Él nos hizo, ciertamente el linaje de Abraham somos, ciertamente somos parte de esta promesa, somos parte de esta historia. Entonces, como parte de esta promesa, como parte de esta heredad, no tenemos solamente derechos, tenemos también obligaciones. Y se le dijo a Abraham, ¿no?, que él y su descendencia tendría que guardar o vigilar este pacto por sus generaciones. Vimos también en Gálatas 4 que pues decía, ¿no? Ciertamente no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, tenemos derechos y obligaciones, nos corresponde guardar o vigilar este pacto hasta las generaciones, hasta este momento, que somos de Cristo y ciertamente el linaje de Abraham somos. Y la señal de este pacto, una de las señales es la circuncisión del prepucio de todo varón a los 8 días. Esta fue una instrucción que el Señor les dio al pueblo, a los hijos de Israel, a esta descendencia. Y vamos a ver un poquito más acerca de esta instrucción, porque considero que también es importante. Bueno, nosotras, la mayoría, somos mujeres, por aquí también está Freddy, pero pues vemos que esto no le corresponde o no es solo para nuestros hermanos judíos. Y por eso es importante irse uniendo e ir conectando esta historia. Romanos 2:17-29. Vamos a leerlo, por favor.
Y también les puse, mientras vemos esta imagen que está aquí, vamos a ir leyendo estos pasajes. Romanos 2, del 17 al 29. Ok, y aquí tenemos otro contexto. El apóstol Pablo hablándoles a los romanos, pero no cualquier romano. Y aquí esta partecita, él les va a hablar justo a nuestros hermanos judíos. Y les dice lo siguiente. He aquí, y mientras vemos esta imagen, ¿no? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, y sacrilegio es negocios, porque ellos, pues claro, nuestros hermanos judíos estaban aliados en esta época con el Imperio Romano. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, y aquí vemos una persona que ellos consideran como gentil, por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión o la señal de este pacto que estamos viendo aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, les dice a nuestros hermanos judíos. Sí, pues el incircunciso, y aquí vemos una persona que pues nuestros hermanos judíos consideran que es incircunciso. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, ahí vemos una persona que posiblemente lo más probable es que físicamente sea incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí, ojo, un detalle interesante, tener la circuncisión física sin guardar las instrucciones, esto es tomarlo como un incircunciso. Y también por otra parte, la circuncisión física demuestra la circuncisión en el corazón, y esta circuncisión en el corazón es el deseo de obedecer las instrucciones del Señor y de lo que ya se le dijo aquí a Abraham, ¿no? Esta es una señal de guardar o de vigilar este pacto que el Señor le hace al pueblo por sus generaciones. Y vamos a ir por favor a Gálatas 6. A ver, espérenme que ya se me perdió Gálatas. Gálatas 6, 14, 16. A ver, déjenme ver si es esto.
No, sí es Gálatas, pero yo estoy aquí en Corintios. Con razón digo, ¿qué? A ver, Gálatas 6, 14, 16. De igual forma, el apóstol Pablo menciona lo siguiente. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y aquí, a ver, ¿hasta dónde era? Sí, hasta el 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, es decir, al que ha luchado con Dios. Y bueno, no quisiera profundizar en el tema de la circuncisión, pero aquí nos queda quizás un poco más visible que el tema de la circuncisión es una señal, ¿no? La señal física demuestra la circuncisión en el corazón y ambas, tanto para nuestros hermanos del norte como nuestros hermanos del sur, judíos o Efraín, o las ovejas perdidas de la casa de Israel, para ambos. En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero esto no anula esta señal que tenemos de este pacto. ¿Ok? Muy bien. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, lo podemos hacer. Nos hemos extendido y yo sabía que esto va a suceder en este, imagínense, solo repaso, pero era importante. Muy bien, Dios le cambia el nombre a Sarai por Sara y ella será madre de naciones y reyes vendrán de ella. Aquí se ratifica una vez más las naciones y reyes. Encontramos esta familia conformada por 12 tribus, extraviada, bajo cautiverio, pero al cabo familia, naciones y reyes. Abraham para esto ya tiene 100 años y Sara 90 años. Recordemos que fue a los 75 años que de Abraham, que Dios le dijo que haría de él una nación grande y que iba a engrandecer su nombre. Y a los 86 años de Abraham tiene a su hijo Ismael. Es decir, claro, Abraham después de 75 a los 86 habían pasado como 10 años y estaban esperando esta promesa y cómo va a ser posible si Sarai es estéril. Entonces, pues Dios, creo que tú estás equivocado, yo te voy a ayudar o no, bueno, cosas que tenían que pasar, ¿no? Y entonces a los 86 tienen a su hijo Ismael y aparte lo tienen con Agar. Y a los 100 años Dios le dice a Abraham que Sara va a tener un hijo, ¿no? O sea, aquí regresa, aquí vamos y vamos a ver en el capítulo 18 que Dios ratifica esto, porque ya le había dicho, ¿no? Sara es con la que yo voy a establecer mi pacto, su hijo se va a llamar Isaac, incluso ya le dio tiempo, le dijo en Génesis 17, 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y el nombre de Isaac significa reirá, y es en quien Dios confirmará el pacto perpetuo para él y sus descendientes. A todo esto, vimos que Abraham siguió esto o procuró guardar o vigilar este pacto, y aunque él no se había circuncidado a los 8 días de nacido, que es lo que establece la instrucción, pues Abraham se circuncidó a los 99 años, a Ismael lo circuncidó a los 13 años. O sea,
recibe esta instrucción y luego de esto, pues él le obedece al Señor, ¿no? Entonces, claro, no es tampoco excusa para que alguien diga, no, yo no soy circuncidado y me quedo así, pues tampoco, ¿no? Porque una vez que recibimos la instrucción, tenemos que guardar o vigilar y tenemos esto como pacto. Y a los 100 años, Abraham a los 100 años y Sara a los 90, es cuando nace Isaac. Es decir, desde que Abraham salió de Harán, se le hizo esta promesa y se fueron dando algunos acontecimientos, pasaron como más de 10 años, ¿no? Tanto para Abraham como para Sara. Y estuve, claro, continuando con esta historia, en Génesis 18 se vuelve a mencionar como que se relata, yo dije aquí ya seguramente viene el nacimiento de Isaac, pero no es así, el nacimiento de Isaac está como hasta el capítulo 21, ¿no? Entonces, denme un segundo, no sé si me están escuchando porque hay ruido acá afuera. Les voy a dejar de compartir pantalla porque pues hasta ahí era el relato, creo. Bueno, acá tengo algo más de Isaac. Ok, entonces, Génesis 18 dice, después le apareció el Señor en el Sinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y aquí dice, se le apareció el Señor en el Sinar de Manre. Pero mm, también en este sentido de que el Señor se le aparece a Abraham, no necesariamente es como tal el Señor, ¿no? Y esto, bueno, solamente como para darles este detalle, porque en varias partes de la Biblia se menciona, incluso aquí en el Pentateuco o la Torá, acerca de las veces que el Señor se le apareció al pueblo o a varias personas. Pero sí es importante que entremos en contexto porque la Biblia ratifica que al Señor nadie le ha visto. O sea, no, o sea, esa parte no es posible, pero tenemos que ir diferenciando, ¿no? Entonces, cuando aquí dice, se le apareció el Señor en el Sinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y aquí hay otro detalle. Cuando él se postra en tierra ante estos 3 varones, recuerden que nosotros como instrucción no podemos inclinarnos nada más que solo a Dios, pero yo lo veo más como una señal de como de saludo, de reverencia, no tanto de que ya empezó a adorar a estos 3 varones, pese a que estos 3 varones son representantes de Dios, del Eterno. Y claro, cuando aquí dice se le apareció el Señor y más abajo dice aquí 3 varones, es como se toma en cuenta como que estos son 3 mensajeros del Señor y como representantes, pues para Abraham son como Dios mismo, ¿no? Porque vienen en nombre de Dios. Entonces, por eso esta condición. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Gracia, recordemos que es regalo inmerecido. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Esta actitud también vamos a notar, ¿no? De Abraham, de enseguida el servicio. Llega alguien a mi casa y más si viene en nombre de Dios. Entonces, pues enseguida, ¿no? Agua, que atenderles, ¿no?
y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Es decir, pues también a la parte de recibir, ¿no? Lo veo como nosotros como que a veces nos da pena en el sentido de dar y también el de recibir. Tanto el dar como recibir es bendición. Entonces, cuando una persona quiere, pues, manifestar estas actitudes de generosidad o de servicio, listo, bien recibido. Pero también cuando hay condiciones en las que pues quieren quizás tener atenciones conmigo, no que me sirvan, no de que me crea más, ¿no? Pero la acción de dar y recibir trae bendición. Entonces, Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. También esta actitud de con su esposa, ¿no? Y de pedirle a Sara que ella pues le ayude, ¿no? Y Sara enseguida pues también lo hizo, actitud de servicio. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿de dónde está Sara tu mujer? Y aquí está una pregunta en que estos representantes del Eterno, pues ellos sabían dónde estaba Sara, ¿no? No era la pregunta para que, porque ellos no sabían, sino para que Sara prestara oído, porque aquí dice lo siguiente, y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Claro, Sara debe haber estado atendiendo, que la comida, que todo estaba dentro de la tienda, no era, en este tiempo no era costumbre de que estén los dos fuera, sino Sara como mujer siempre como que resguardada, ¿no? Pero estaba en la tienda. Entonces ellos para que Sara prestara atención a lo que se le iba a decir, pues preguntaron, ¿no? Estos varones. Y la pregunta siempre, como les digo, va más para nosotros, que reflexionemos nosotros, que para quien lo dice, porque quien lo dice lo sabe, sobre todo Dios. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Adicionando a este milagro que el Señor va a hacer, adicionando a la promesa que Dios va a cumplir por encima de lo que sea, Sara estéril y además, pues ya había cesado la costumbre de las mujeres, ¿no? En cuanto a lo que es la menstruación. Y se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Actitud yo creo que humana de, pues, ya la condición de Sara, pues era una condición de ya, o sea, para este momento, después de Adán y Eva, todos pecamos, todos estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Nadie puede decir que es justo. Y Sara dice, pues, a ver, yo no creo que esto sea posible, soy estéril, aparte ya no tengo periodo y como que, o sea, no. Y aparte ya, no, o sea, no, no, decía no. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí, claro, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué se ríe Sara? O sea,
a ver, están con representantes del Señor, Él les está mandando este mensaje, Él les dice esto y Sara se está riendo. ¿Por qué? Y ratifican, y esto fue igual algo muy, muy bonito cuando también me encontré cuando decía en otra parte de creyó el Señor, creyó Abraham a Dios, porque aquí dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, a ver, Sara y Abraham piensen, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y para ustedes y para mí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, no hay nada difícil para Dios. Sin embargo, esto no trata de que creer lo que nosotros queremos o que Dios va a hacer lo que va a ayudarnos en nuestros planes. Todo esto forma parte de una historia, de un plan perfecto del Señor. Y por ende, aunque Sara sea estéril, aunque ya tenga Abraham 100 años y Sara 90, y aunque Sara ya no tenga posibilidades físicas de tener un hijo, pues aún así, al tiempo señalado, volveré a ti, en el versículo 14, ¿no? Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Claro, Sara en como todos, nos da la condición de miedo, como de temor, y fue como una actitud negativa, porque es como que sí hice esto, pero luego no lo hice porque ya me dio miedo, ¿no? Ya no digo, o ya no lo reconozco. Y esa fue como esta actitud de Sara, ¿no? Vemos esto en cuanto a la incredulidad de Sara, ¿no? Cuando ella se ríe y según, de acuerdo al propósito de Dios, o sea, de acuerdo a su propósito sobre esta familia, sobre este pueblo, sobre nuestra vida, de acuerdo a sus planes, para Dios no hay ninguna cosa difícil. Ok, si tenemos un poquito más de tiempo, vamos a avanzar porque aquí se va a contar, pasa esta partecita y aquí se va a contar otra historia. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, ¿no? Recordemos Sodoma. A ver, les voy a compartir esta imagen para que vayamos viendo. Déjenme ver pantalla. Ok, aquí. Entonces, los varones se levantaron de allí, estaban por aquí, por esta zona de Mamre, por aquí, y miraron hacia Sodoma. Sodoma está aquí, a ver con otro color, Sodoma está aquí. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y aquí, claro, el Señor dice, yo hice una promesa con Abraham, yo a Abraham le voy a dar toda esta tierra, y por ende, en lo que el plan que yo tengo ahorita, Abraham no está incluido. Entonces, pues, a esta pregunta, ¿no encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No había motivo para que Abraham no sepa lo que iba a suceder. ¿Por qué? Y aquí la razón de por qué el Señor no encubre lo que iba a pasar con Sodoma. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor,
haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto para Abraham y su descendencia. Denme un segundo que viene un carro y supongo que se va a escuchar. Bueno, creo que ya se quedó por ahí. Ok, entonces, el hecho de que se haya manifestado la justicia o la misericordia o la fidelidad del Señor en Abraham, pues aquí nos da este motivo, ¿no? De que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué estaba sucediendo aquí en Sodoma y Gomorra? Recuerden que aquí está Lot, el sobrino de Abraham, y aquí dice, se ha aumentado más y más y el pecado se ha agravado en extremo. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de las instrucciones del Señor, es indiferencia. Y aunque esto, claro, el Señor diría, bueno, ya ustedes que pequen, pero aún esto estaba siendo visto por el Señor. Se ha agravado demasiado, así como en los tiempos de Noé. Y una vez más, ¿no? Para juicio para Sodoma y Gomorra. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante del Señor. Esto entendámoslo que está delante de estos varones, de estos representantes del Eterno. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y aquí, claro, de como yo lo entendí, de todas maneras esa es una posibilidad. Eran 3 varones. Uno de ellos se quedó con Abraham y 2 de ellos siguieron a Sodoma y Gomorra, porque luego en el capítulo 19, dice que llegaron solo 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Entonces, una de las posibilidades es que cuando aquí dice que Abraham estaba aún delante del Señor, es que uno de ellos se quedó aquí. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque claro, en la mente de Abraham estaba, a ver, estos hombres se van a Sodoma y va a haber juicio sobre este lugar y Lot, mi sobrino, está aquí. Entonces empieza a interceder Abraham por Sodoma. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y una vez más, la negociación de Abraham. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos, 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. 50, sí. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió,
no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hallare, hablare, quizás, quizá, quizás se hallará allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Mi lectura es pésima, perdón. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruido, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aquí hay dos cuestiones. Cuando dice que, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, aquí no es como que le dice no se enoje en el sentido como nosotros lo entendemos de estar enojados, sino más es de como de arder de alergia, como que a Dios el pecado le da alergia. No es que Él se enoja o que ya está así como en la condición como nosotros a veces cuando estamos enojados, sino que o sea, es incompatible, el pecado es incompatible con el Señor, entonces le provoca como, ahí sí podríamos entender como alergia. Entonces, claro, lo que le dice a Abraham es como que, Señor, no le quiero cansar, no sé, que no le dé alergia a esto, lo que le estoy diciendo, pero por favor, si tan solo se hallan 10, y él dijo, por amor a los 10, no destruiré. Y acabó esta negociación. ¿Por qué acabó cuando ya mencionó a los 10? Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo de Génesis 19, que continúa esta historia cuando llegan los ángeles a Sodoma. Pero pues ahora sí nos vamos a quedar hasta ahí para continuar la siguiente semanita. Bueno, cuéntenme. Preguntas, dudas, reflexiones, qué fue lo que entendieron, qué les llamó la atención, cómo les parece esta historia. Si alguien desea compartirnos, estaría muy bien. Shalom, Cris, shalom, hermanos. Hello. Yo quiero hacer una preguntita. Siempre he tenido esta duda. ¿Por qué le dice siempre el Señor a Agar la esclava y a Sara la libre? Porque Sara, a ver, Agar era sierva de Sara. Era, sí, y Agar era egipcia. O sea, Abraham y Sara, me imagino que habían comprado a Agar, y Agar era sierva de Sara. A eso se refiere con esclava, entonces Ujú. esclava ya. Sí, y en esto, bueno, no sé si porque le vi que se con el, bueno, sí estaba creo desde el inicio, Marita, pero luego el apóstol Pablo en Gálatas, a ver, déjenme ver, en Gálatas 6, a ver, sí, Gálatas 4, del 21 al 31, menciona esto, ¿no? O esta alegoría que hubo de Sara y Agar. Y por qué hay aquí, claro, se como que profundiza acerca de por qué esta alegoría de la esclava y la libre. Y a qué hacía referencia de estos dos pactos. Ok, ¿alguien más? Recuerden, por favor,
sus comentarios, su retroalimentación, sus preguntas son muy importantes, ¿saben? Porque yo justo me di cuenta esta semana por igual una estudiante, esta misma estudiante que estoy practicando con ella, y uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde o cuando no lo tiene, ¿no? O sea, y otros anhelarían lo que nosotros tenemos. Y por eso les doy gracias al Señor que me permite compartir este tiempo con ustedes, independientemente de las circunstancias, de cosas en la vida que siempre pasan, ¿no? Pero es un tiempo en el que digo, otras personas les gustaría que se comparta así, porque no lo tienen, porque están solitos. Es una chica de Perú y ella incluso para seguir el curso, ella lo hace a través de datos de su celular, a veces no tiene luz y, y va avanzando. Ahorita ya está acabando el tema uno, pero ella dice, me gustaría tener a alguien eh, con quien pueda compartir, ¿no? Y poder estudiar, poder, porque a veces uno tiene preguntas y uno mismo se las tiene que responder. Entonces, por eso necesitamos em, interactuar. Necesitamos que lo que yo estoy entendiendo, ustedes también lo entiendan. Yo no, esto no se trata de velocidad. Se trata de que si tenemos que ir más despacio, vamos más despacio. Y no se trata solo de escuchar, ¿no? Porque eso ya es de antes. Eso ya quedó, incluso yo consideraría que eso quedó para las religiones, para cuando lo que el pastor diga, lo que la persona que está al frente dice. Pero esto debe ser convicción nuestra, propia, estudios y que sea Dios quien nos ayude con esto. Y ustedes me ayudarían mucho a mí. Sí, claro, también comparten conmigo sus aprendizajes, ¿no? Por eso es que les insisto en esto, porque me gustaría que aprendamos a alimentarnos todos, ¿no? No con comentarios ni sugerencias, pero sí el que podamos compartir la mesa, ¿no? Y bueno, para eso, algo que la semana anterior ya me olvidé, pero lo vamos a sumar el día de hoy y algo a lo que para mí cuando yo lo leo ahora es diferente. Y vamos a leer un proverbio. Vamos a ir leyendo un proverbio cada vez que tengamos clase. Y de eso vamos a ver qué nos llama más la atención del proverbio. Le voy a pedir, por favor, si Marita me puede ayudar leyendo el proverbio número 1. Y luego de la lectura, me ayuda con un comentario chiquito, como de qué le llamó la atención, nada más. Eso sí, súper, súper sencillito. No se vayan los proverbios están bien bonitos, la verdad. Proverbio 1, todo el proverbio 1, Leo. Sí, solo lo vamos a leer y al final me ayuda con o sea, con lo que le haya llamado la atención del proverbio. Está bien, la palabra del Señor dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío,
si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Aliaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprobación no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando solo vosotros viniere tribulación y angustia, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Eterno, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Uf, bastante fuerte porque nos exhorta realmente a vivir en sabiduría, en obediencia a su palabra. Y aún nos habla de hacer caso a la instrucción de nuestros padres. En definitiva, nos llama a hablar, a vivir en integridad e inteligencia, buscando su palabra. Amén. Amén. Y hoy ahorita acabé de ratificar porque Dios me movió como a hacer esta lectura de los proverbios y es porque había escuchado que los proverbios es la parte práctica de lo que estamos leyendo, de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torá. Es la parte práctica de cómo lo podemos aplicar. Entonces, claro, ahorita leyendo recordé esto y dije, es la razón por la cual me gustaría cada vez que acabamos esta clase podamos leer un proverbio y sacar alguna reflexión acerca de esto. Y bueno, así va, y vamos a ir perseverando en la repetición. Recuerden, es en la repetición, en la constancia, que vamos entendiendo mejor las cosas.
Eso, ¿alguien más tal vez desea algún otro comentario? No, sí, no. Ok, bueno, pues les agradezco mucho por su tiempo que le dedican al Señor para escucharle su palabra y para que Él nos siga instruyendo en su amor, en su infinita misericordia que Él nos tiene. Les deseo un buen día de reposo, que Dios guarde nuestra vida y que nos ayude a perseverar en su palabra, en buscar la sabiduría y atesorarla como lo más preciado que tenemos, porque todo va a pasar, todo es temporal, pero su palabra no va a pasar, ¿no? Y aparte se va a cumplir todo lo que está escrito aquí y se ha cumplido ya. Muchas gracias, que tengan un buen día. Bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom.